Bueno, queridos hermanos, quiero darle la bienvenida una vez más a este culto de adoración al Señor que el Señor nos permite en el día de hoy. Saludar a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Bienvenidos y el Señor les bendiga. Esperamos que este sermón sea de edificación y de gozo para todos nosotros. Quiero orar a continuación por la ofrenda que domingo a domingo recogemos para el sostenimiento de la iglesia, para las necesidades de los hermanos, y oramos para que Dios ponga sabiduría en nosotros para poderlas usar. Le voy a pedir el favor a mi amada esposita que ore por la ofrenda, por favor. Gracias, Padre del cielo, por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por la provisión de cada día, Señor. Gracias por las ofrendas. Te pedimos, Señor, que las bendigas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y permite que las personas que no puedan ofrendar, que no tienen un trabajo, según sea tu voluntad, provéeles, Señor, para que te honren y te alaben con las ofrendas. Bendícelas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, es un privilegio, como siempre hemos dicho, el poder ofrendar, hermanos, el poder alabar también de esa manera a nuestro Dios, nuestro buen Dios, hermanos. Quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola a los Filipenses, la carta de epístola o carta a los Filipenses, el capítulo 4, donde vamos a leer el verso 6. Mientras preparaba este sermón, mientras meditaba en las palabras del apóstol Pablo, recordé que ya había compartido este tema en alguna ocasión con mis hermanos, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo nuevamente con ustedes, y con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo de Dios sea guiándonos en esta mañana. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, verso 6. Pongámonos de pie, por favor, para dar lectura. Quienes podamos ponernos de pie, hagámoslo como honra, en una manera de honrar la palabra de Dios. Dice el Señor: por tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Amén. Este es un verso bastante conocido conocido en el ámbito cristiano, hermanos. Más que un verso, es palabra de Dios, y es una de las tantas promesas que el Señor nos hace a través de su palabra. Es una palabra donde en la palabra de Dios en general encontramos aliento, encontramos consuelo, encontramos salvación. Son muchos los beneficios que nos da la palabra del Señor para nuestras vidas, hermanos. En esta mañana yo quiero meditar junto con ustedes y con la ayuda de Dios sobre este tema. Antes que nada, quiero poner este sermón en manos del Señor para que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, guiándonos. Padre Santo, quiero poner este sermón en tus manos, Señor, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Padre, guiándonos, dándonos convicción de tu verdad, Señor. Dame el denuedo necesario, Señor, la sabiduría para darlo a entender, para compartirlo con mis hermanos, y que todos salgamos edificados en esta mañana. Y llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bueno, este pasaje hace parte, el pasaje que leemos el día de hoy hace parte de la epístola a los Filipenses, que fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 al 60 después de Cristo. La carta a los Filipenses hace parte de las cartas de la llamadas de la cautividad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cautividad, estando preso o privado de su libertad por causa del Evangelio. Pablo escribe esta epístola a los cristianos de Filipos y va dirigida también a todos los cristianos de todas las épocas y la iglesia en general. El título de este sermón es No te afanes. No te afanes. De hecho, así es como comienza el texto que acabamos de leer, hermanos. El afán es el deseo profundo, es el empeño o interés intenso por hacer alguna cosa. Es lo que el concepto que nos da el diccionario. Palabras similares que encontramos sobre el afán son deseo, anhelo, ansia, ganas, etc. El afán conlleva muchas cosas, hermanos. El afán conlleva a la preocupación y la preocupación lleva a la ansiedad y la ansiedad a la angustia. Y la ansiedad al día de hoy tiene nombre propio y se le llama estrés. Y eso es algo que a menudo surge en nuestro entorno. Son cosas, la enfermedad número 1, podría decirse, del día de hoy, que es el estrés. ¿Por qué se da el estrés? Son muchas las razones o las causas por las cuales surge o viene la ansiedad, la angustia, como las preocupaciones diarias, la falta de dinero o la escasez de dinero en el hogar, alguna enfermedad, alguna preocupación por la familia. Son muchos los factores que nos afectan y que nos llevan a afanarnos y a preocuparnos más de la cuenta. La obsesión por la perfección a veces nos llena de ansiedad, nos llena de estrés. Decía la obsesión por la perfección. A veces queremos que todas las cosas nos salgan demasiado perfectas y eso genera en nuestro ser ansiedad, estrés, preocupación, afán y nos hace de pronto hacer las cosas de una manera incorrecta. Y si no sabemos controlar estas situaciones, hermanos, vamos a cometer errores o vamos a caer en un estado de ansiedad, de estrés, incluso de depresión. Y eso es algo que el Señor quiere evitarnos, hermanos, y por eso nos muestra a través de su palabra en esta mañana la manera en que primero nos dice que no nos afanemos y también nos da la solución, nos da una salida de cómo salir de ese embrollo. Además de los problemas que nos surgen, también nos puede causar daño a nuestra salud. Nos puede el demasiado estrés o demasiada ansiedad, la angustia, la depresión puede causar problemas en nuestro sistema inmunológico, debilitándolo
y puede ocasionarnos trastornos, depresión e incluso hasta problemas mentales. Ninguno de nosotros estamos exceptos de pasar por un momento de angustia o de depresión o de ansiedad. Por eso el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos insta en esta mañana para que no nos afanemos. Y precisamente el pasaje comienza diciendo: por nada estéis afanosos. La palabra por nada que el apóstol Pablo escribe en esta mañana encierra un todo, es decir, no excluye ninguna cosa que podamos usar como justificación para decir estoy afanado, estoy angustiado, estoy desesperado. Ninguna cosa podemos usar, o ninguna situación podemos usarla como justificación para dejarnos quitar la paz, la tranquilidad, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo, al decir nada, es absolutamente nada, totalmente nada, nada, nada. Dios, en su omnisciencia y en su conocimiento, o en su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, y conociendo del daño que puede causarnos a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestras relaciones personales, el estrés o el afán. Por eso nos insta, nos exhorta, nos aconseja, queriendo así prevenirnos de un mal futuro para nuestras vidas. Y en esa preocupación de Dios por nosotros, por nuestro bienestar, hermanos, yo veo una vez más la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios como buen padre por sus hijos, el amor de su cuidado, porque Él cuida de nosotros día a día. Cuando le encomendamos nuestros caminos a Él, Él cuida, y aun cuando no, aún así Él sigue cuidando de nosotros, hermanos. Y ese cuidado que Él tiene hacia nosotros es porque Él no quiere que nos ocurra nada malo. El Salmo 121 termina diciendo en los versos 7 y 8, dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa, una de las amén. Esta es una de las tantas promesas del Señor que están ahí para nosotros, para quien quiera recibirlas, para quien quiera acogerlas. Y realmente cuando encomendamos nuestra vida a Dios, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos libra de todo mal. Por eso hay otra versión de la Biblia que dice, el mismo pasaje, dice: el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Y porque cuida de nosotros, hermanos, es que nos previene. Por eso es que nos aconseja y nos insta para que no nos afanemos por nada, para que no estemos afanados, ni angustiados, ni mucho menos desesperados. Hablando del afán y de la ansiedad, yo quiero leer un pasaje, hermanos, donde Dios mismo nos habla al respecto. Jesús, nuestro Salvador. En Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, este es un pasaje que tiene mucho que ver con el afán y con la ansiedad. Mateo capítulo 6, verso 25,
al 34. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es una pregunta que debiéramos todos reflexionar. Si Dios alimenta las aves del cielo, ¿no lo hará con sus hijos? Sigue diciendo el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué nos quiere decir con esto nuestro Señor Jesucristo? Que no vale la pena afanarnos, porque por más que nos afanemos o nos angustiemos, no vamos a dar solución a los problemas. El afanarnos, el desesperarnos, el estar con ansiedad, no es la solución al problema. Por eso Jesús dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Esta porción de la palabra es maravillosa, hermanos, porque Salomón fue uno de los hombres más ricos que hubo sobre la faz de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo dice que los lirios del campo se vistieron aún mejor que Él. ¿Y quién los vistió? El Señor. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? A veces nos falta confianza, hermanos. A veces nos falta fe. A veces nos falta creerle más a Dios y a sus promesas. Y si hiciéramos eso, yo estoy seguro que no nos afanaríamos tanto. Verso 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y termina el verso 34 diciendo: así que no os afanéis. Nuevamente, van como 3-4 veces que nos repite lo mismo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. Es una escritura maravillosa, hermanos, que debiéramos meditarla, debiéramos repasarla con tiempo y pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra, porque son muchas las cosas que conocemos de la escritura, pero a veces se nos olvida ponerlas en práctica, llevarlas a la práctica de la vida diaria. En lugar de afanarnos, hermanos, el apóstol Pablo nos lleva a un terreno diferente. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que el apóstol Pablo nos insta en esta mañana que hagamos. En lugar de afanarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de desesperarnos, el apóstol Pablo nos muestra qué es lo que debemos hacer.
Dice, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y no es que Dios no conozca nuestras necesidades. Recientemente un hermano hacía una pregunta con respecto a este tema, o surgió una pregunta. El hermano preguntaba si Dios es omnisciente, que Dios es omnisciente. Es decir, Él lo conoce todo, Él sabe todo nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, escudriña nuestro corazón. El hermano preguntaba, si Dios es omnisciente, ¿por qué tenemos que orar? ¿O por qué tenemos que pedirle? Pues es una pregunta que tiene lógica, ¿no? Si Dios conoce todas mis necesidades, como leíamos en Mateo capítulo 6, el verso más exactamente 32, donde dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios conoce nuestras necesidades. Y si Él conoce nuestras necesidades, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Por qué tenemos que pedirle? Pues la cuestión, hermanos, es que así Dios conozca nuestras necesidades, Dios quiere ver en nosotros esa dependencia. Dios quiere que nosotros contemos con Él. Y cuando le pedimos, así como cuando un hijo le pide a su padre, a sus padres, porque nosotros como padres sabemos también cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Mas sin embargo ellos también nos piden las cosas. Asimismo nosotros debemos hacerlo con Dios nuestro Padre. Y cada vez que le pedimos en oración las cosas, pues le estamos mostrando, le estamos dando importancia, le estamos diciendo o le estamos dando un mensaje, Señor, te necesito. La dependencia de Él, la necesidad, menesterosos de Dios. El pasaje de hoy, hermanos, nos habla de la importancia y de la necesidad de la oración también. Y es lo que vemos, lo que nos muestra el apóstol Pablo, cuando dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso nos muestra claramente este pasaje la necesidad de la oración, la importancia de la oración. No sé si ustedes han escuchado algunas expresiones como la oración tiene poder o el poder de la oración. Yo en todo lo que he leído en la Biblia no he encontrado esas expresiones y creo que no las encontramos. ¿Por qué? Porque el poder no está en la oración. El poder es de Dios. Dios es quien es todopoderoso, omnipotente, soberano. La oración no es la que tiene el poder para cambiar las circunstancias. Es Dios quien tiene el poder, hermanos. La oración es el medio que Dios nos proporciona para podernos dirigir a Él y pedirle lo que necesitamos. No podemos darle más méritos a la oración o si le damos más méritos a la oración, le estamos restando importancia a Dios. Porque es Dios quien tiene el poder para ayudarnos y para cambiar las circunstancias por las que estemos pasando, hermanos. La oración, como decía anteriormente, es primordial, es una necesidad, y más que una necesidad, es un mandato. Es un mandato de Dios, hermanos. Y quiero leer un pasaje en Lucas capítulo 18, brevemente. Lucas capítulo 18 del verso 1 al 8. Cuando
estamos necesitados, hermanos, cuando estamos pasando por necesidad, por aflicción, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. A través de la oración, que es el medio que nos ha dado, podemos pedirle a Dios lo que necesitamos. Y este pasaje tiene que ver con el tema, y ya mismo lo voy a explicar. Jesús habla a sus discípulos por medio de una parábola de la viuda injusta y la viuda y el juez injusto. Perdón, corrijo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola nos habla, o sea, el principio bíblico que encontramos en esta parábola es la necesidad de orar, y añade Jesús, y no desmayar, o sea, no dejar de orar, porque son muchas las necesidades por las que la iglesia pasa, y no solamente la iglesia, nuestros hermanos de otras congregaciones, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, los gobiernos, las naciones. Son muchas las cosas por las cuales hay que orar. Y Jesús dice, refiere esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por eso decía al principio, el juez injusto, ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo se agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Recuerden que el pasaje base nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, ese ruego que dirigimos a Dios tiene que ser un clamor hacia Dios para que nos ayude, para que nos socorra. Volvemos al pasaje de la parábola de Jesús. Y Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Amén. En este pasaje nos habla de tanto de la necesidad de orar y no desmayar, como también nos habla de confianza, de fe, de tener la certeza absoluta de que cuando nos dirigimos a Dios, Él nos escucha. Y conforme a su voluntad, pues obrará en cada una de nuestras peticiones. Por eso es importante que respetemos la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere y a la hora que Él quiere. Y nosotros como hombres debemos respetar la soberanía de Dios y esperar en el tiempo de Dios. Ser pacientes, porque desafortunadamente eso es lo que nos falta, paciencia. Queremos las cosas para allá, rapidito. Pero lo que tenemos que hacer se nos olvida. Volviendo al pasaje, hermanos, Pablo termina expresando al respecto de la oración que además de hacerlo en súplica y en ruego, debe hacerse con acción de gracias. Y realmente la gratitud es algo que debe caracterizar a todo ser humano, independientemente si manifiesta ser cristiano o no. La gratitud es algo que debe caracterizar, o que debe resaltar, o que debe ser evidente en cada uno de nosotros.
Son muchas las personas que están a nuestro alrededor y de las cuales nos suplimos. De una o de otra manera nos necesitamos unos a otros. Por eso Dios nos puso en comunidad, hermanos. Por eso la gratitud es algo que debe caracterizarnos, pero desafortunadamente es algo que se está perdiendo, que no se está practicando. Y son muchos los pasajes en los que Dios nos habla en su palabra sobre la gratitud, también sobre el orar con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este pasaje es que cuando oremos, anexemos una acción de gracias, adelantada por lo que Dios obrará en nuestras peticiones. Que seamos agradecidos al Señor por lo que pueda hacer, no por lo que pueda, porque Él lo puede todo, sino por lo que Él quiera hacer en nuestras peticiones, en nuestras súplicas. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que seamos agradecidos. Como hemos podido ver anteriormente, hermanos, como decía en la introducción, las consecuencias del afán, del estrés son muchas y afectan directamente nuestra salud, nuestra integridad física, nuestra vida, nuestras relaciones personales, y pueden afectar también a las personas que están en nuestro entorno, en nuestra familia, las personas que están compartiendo a nuestro alrededor, como familiares, amigos, vecinos, etc. Porque el enfermarnos a causa del estrés conlleva tener que lidiar con nuestra condición en caso de que se agrave, y eso afecta directamente a las personas que están a nuestro alrededor. Económicamente también, cuando hay demasiados gastos, y pues para estos tiempos estamos en tiempos de escasez, que no hay abundancia de dinero. Entonces es importante, hermanos, que cuidemos nuestra salud, que no nos afanemos, porque si nos afanamos vamos a enfermar, y Dios no quiere eso para nuestras vidas, hermanos. Conocemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, conocemos las instrucciones, las directrices bíblicas, hermanos, que Dios nos habla en la palabra, y si las conocemos, ¿por qué no creerlas? Si las conocemos, ¿por qué no ponerlas por obra? Si las conocemos, ¿por qué no practicarlas? No las ignoremos. Todas las instrucciones y enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra están ahí para nuestro bien, para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestra vida, para el beneficio de nuestros hermanos, de nuestra familia. Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, donde viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, debemos cuidarlo, hermanos. Apliquemos la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios a nuestra vida por nuestro bien, hermanos. ¿Qué podemos concluir de este pasaje, hermanos? ¿O qué pudiéramos
reflexionar al respecto. 3 cosas sencillas. Primero, que no nos afanemos. Segundo, que pongamos en conocimiento de Dios nuestras necesidades, aun cuando sabemos que Él las conoce. Y tercero, que lo hagamos con acción de gracias. Que pongamos en conocimiento, que no nos afanemos por nada, que pongamos en conocimiento nuestras necesidades delante de Dios con toda súplica, con todo ruego, con clamor. Y la Biblia, Dios es fiel en su palabra, Él dice que Él no tardará en ayudarnos, que Él cuida de nosotros y que lo hagamos con acción de gracias, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios y Dios quiere ayudarnos. Además de eso, Él quiere cargar con nuestras preocupaciones. Pero Él no va a venir y nos va a obligar. Una carga, una preocupación es una carga que nos pesa. Pero tenemos que quitárnosla y dársela a quien ofrece cargarla, que es Jesús. En Mateo capítulo 11, 28, todo el que esté cargado y cansado, venga a mí y yo le haré descansar. Es uno de los pasajes con los que podemos descansar, redundando un poco, ¿no? Porque una carga es algo que me pesa y que me impide hacer lo que yo tengo que hacer o como lo tengo que hacer. Y si hay alguien que se ofrece en cargarlo, ¿por qué no quitarnos la mochila y dársela a Jesús? El que esté cansado y cargado, venga a mí y yo le haré descansar. Asimismo, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, quiero terminar de concluir con ese pasaje, hermanos, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Y es lo que leíamos en el Salmo 121, donde terminaban los últimos versos, que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él nos guarda, Él cuida nuestra salida y nuestra entrada. Por eso es importante, hermanos, que pongamos nuestra vida en manos de Dios, que busquemos depender de Él, que entreguemos todo nuestro ser a Dios en obediencia a Él y a su palabra, hermanos. Amén. Amén. Yo quiero animarlos, hermanos, en esta mañana, así como lo hace Dios a través del apóstol Pablo y a través de otros autores de la Biblia, para que no nos afanemos más de la cuenta, para que estemos confiados en el Señor, para que busquemos depender de Él. Cualquiera que sea la dificultad, la circunstancia por la que estemos pasando, por la que estén pasando, Dios tiene poder para cambiar cualquiera que sea esa circunstancia. Pero Él quiere que nosotros vayamos a Él, pidamos su ayuda, su auxilio, su socorro, en oración, en súplica, en ruego, en clamor y con acción de gracias. Y esperemos el tiempo que sea necesario. Y mientras Dios viene a nuestro auxilio y a nuestro rescate, hagamos la voluntad de Dios. Sometámonos a Él, a su palabra y a su señorío, hermanos. Es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que
sea de bendición para todos nosotros. Gracias que tenemos la tecnología donde podemos grabar estos mensajes y que muchas otras personas, nuestros hermanos que lo ven a través de las redes sociales, gracias por verlos también, y si es de edificación, si ha sido de edificación para sus vidas, pues hagamos que otras personas también lo escuchen y lo conozcan, el mensaje de Dios, hermanos, porque lo que predicamos es palabra de Dios, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. El Señor les bendiga, y quisiera terminar con una oración final. Padre Santo, te agradecemos inmensamente en esta mañana, Señor, el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de tanto de predicarla como de escucharla, Señor, privilegio del cual muchas personas, muchos de nuestros hermanos no gozaron, ni aún hoy gozan, Señor, porque son perseguidos por predicar la verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos instas y nos enseñas a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que les ayude, Señor, a entender tu buena voluntad, Señor, y ayúdanos a creerla, y lo que es más importante, Señor, a ponerla por obra, a llevarla a la vida práctica, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque solo tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos. Un saludo. Bye, bye. Dios les bendiga.